noches y bienvenidos a Kilómetro Cero. Por delante, una hora y media en la que hablar de muchos de los temas que nos interesan y precisamente de algo que ha venido con un tema que hablábamos la semana pasada, el calor. La falta de precipitaciones está afectando, ya lo saben, a muchos sectores, pero es que también afecta a nuestra salud. Son muchos los que estos días nos preguntaban a través de las redes sociales cómo es posible que nunca haya tenido alergia y sin embargo este año lo esté notando. Pues precisamente es por eso, la sequía, el aumento del polen ha hecho que muchos estén padeciendo los síntomas de esas alergias primaverales. Hoy vamos a conocer cómo controlarlas, qué hay que hacer en el caso de tener algún tipo de síntoma. Como siempre, contamos con los profesionales del área sanitaria que nos van a contar todos los detalles en nuestra sección de salud. Y Antequera se ha convertido en centro de debate de la educación a nivel nacional. Lo ha hecho a través de esas jornadas Volando Bajito de Tierra de Muestros en las que hemos estado. Hemos hablado de cómo se presentan las aulas en el siglo XXI. Ese es uno de los grandes retos, el formar personas de esta sociedad que sigan transformándola en todos los sentidos, y eso se hace desde la escuela. Vamos a estar también en esa exposición de Martínez Labrador que ya puede verse en esa sala permanente del Museo de la Ciudad. Todo eso y mucho más, comenzamos ya Kilómetro Cero. Hospital Centro de Andalucía, en Lucena, un hospital de referencia donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Y comenzamos este espacio de Kilómetro Cero hablando de uno de los eventos de los que conocíamos la semana pasada, los premiados de este año, Patrocinio Gómez, 7ª edición ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ya lo saben, esos premios que reconocen la labor de nuestros profesionales sanitarios, una labor muchas veces anónima, desconocida, hasta que no nos toca de cerca, y que quieren dar visibilidad y sobre todo reconocer esa profesión que habla sobre todo de vocación. Y para eso tenemos aquí a 3 de los 4 premiados de este año. Vamos a saludar ya a Blas Peña, celador del Hospital de Antequera. Blas, buenas noches. Hola, buenas noches. A Emilio Emmanuel Tejero, médico jefe del Servicio de Urología del Hospital de Antequera. No quiero equivocarme, buenas noches. Y a Concha, ¿te puedo decir Concha? Sí, Concha, sí, Saavedra, enfermera del Hospital de Antequera. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues premiados, primero de todo felicidades, ya os lo he dado cuando habéis entrado a los estudios de 101 Televisión Antequera. ¿Cómo habéis recibido este premio? No sé quién quiere empezar. Venga, ¿quién rompe? Concha, te ha tocado. ¿Cómo lo has recibido? Hombre, pues con muchísima alegría, muchísimo honor. No sabía nada absolutamente. Pensé, de hecho, que habían pasado ya los premios. Y cuando me llamó Lourdes, digo, ¿qué querrá Lourdes? Y era efectivamente para eso. Muy contenta, por supuesto. Es un reconocimiento, sobre todo de pacientes y compañeros, y bueno, eso te llena de orgullo, por supuesto, después de tantos años trabajando. Qué bien. Pues bueno, una satisfacción. De eso vamos a hablar ahora. Blas, cuéntame cómo fue ese momento de conocer que era el premiado de este año. Pues lo recibí con mucha alegría, muy bien, pero ya está. Pero vaya, que eso no es personal, eso es de todo el mundo que trabaja en el área norte. Eso es... De toda la familia sanitaria, ¿no? Exacto. Eso, es de todos, ¿no? Eso es de todos. Esto es un trabajo en equipo, como dicen, pasa ¿no? que lo dan individual, claro, pero eso es de todos. Es de todos. Eso hay que agradecérselo a todos. Muy bien, bueno, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué fue ese momento? Bien, pues nada, a mí como dice, fue un poco anecdótico, ¿no? Cuando te llama la dirección piensas, ¿qué ha pasado? Te llaman personalmente, vente para abajo. Y dices, adiós, algo hecho, alguna cosa. La he liado. Y ya cuando te comunican, mira, pues resulta que has salido premiado. Qué bien. Tal, y entonces ya pues una cosa que no te esperas, una sorpresa muy agradable, la verdad, que te reconozcan el trabajo, es un gesto, un premio muy reconocido aquí en la comarca, y la verdad es que mucha ilusión, mucha motivación y qué bien. la verdad que bien. Un empujón para seguir adelante, total, entiendo, total, ¿no? Total. Bueno, conocíais ya los premios porque decía yo la 7ª edición, es cierto que al principio costó, pero dentro de vuestro sector, ¿lo conocen ya los profesionales, los premios Patrocinio? Sí, son 7 ediciones ya las que hay y ya luego, se va conociendo, en el ¿no? hospital, y ya digo, son premios reconocidos y
Sí, la verdad. Cuesta, ¿no? Porque lo dicen muchos compañeros de los que pasan por aquí, dicen, nosotros no estamos acostumbrados, ¿no?, a los premios. Es raro que haya unos premios que reconozcan la labor profesional de un hospital concreto en una zona concreta. Hay que decirlo, yo no conozco que se haga más a nivel nacional, sin que sea asociación, que sea un colegio, en fin. Y la verdad es que es bonito, ¿no? La verdad que es bonito, sí. Y una cosa, es lo que tú dices, es algo original, yo creo, no sé, Sí. habrá en algunos sitios, pero no es una cosa que tú escuches al personal Claro, hemos escuchado sanitario. asociaciones de eso, pero Exacto. que en este caso sea solo al Hospital de Antequera, no sea dentro de una disciplina concreta, sino varias, y que se reconozca solo a profesionales que trabajan aquí. Además, lo ha dicho Concha al principio, quizás lo más bonito de estos premios, siempre lo dicen los compañeros, es el modo de votar. El modo de proponer los nombres, lo hacen pacientes, lo hace gente que hemos tenido contacto con vosotros a través de la atención, o lo hacéis entre los mismos compañeros que queréis reconocer ese equipo, ¿no?, que formáis. Sí, sí. Es bonito, ¿verdad? Sí, sí, muy bonito. Entre los mismos compañeros nos votamos también y la verdad que sí. ¿Habéis votado vosotros alguna vez? Sí. Yo tengo que ¿Sí? reconocer que este año no. Este año no te ha dado tiempo, he ¿no? votado. Blas sí, ¿no? Yo Ah, tengo ¿le has que votado a reconocer- él? Yo también. ¿Tú también? Bueno, ¿has visto? Pues yo no he votado este año porque se me ha pasado. La verdad es que no he votado. Bueno, pero es muy bonito, Muy bonito, eso, que sí, además os sí. reconozcáis. Yo quiero, porque además, bueno, ya sabéis que los premios sois muchos, el acto va rápido. Yo quiero que me contéis un poquito de vuestra trayectoria profesional. Concha, ¿cómo fue meterte en este mundo de la Pues mira, enfermería? yo siempre digo, el destino pone en tu camino y en el mío puso la enfermería porque Fíjate. yo quería hacer medicina, pero la nota de medicina todavía no había salido. Y bueno, entonces yo entré en Ronda y en Ronda me matriculé y corriendo busqué piso y busqué sitio. Y una vez que ya cogí la enfermería, pues yo ya cuando salió medicina, yo dije, bueno, ¿y ahora dónde voy yo? Ahora a Málaga otra vez. No, yo me quedo aquí, si acaso el año que viene. Y me enganchó la enfermería, me enganchó. Fíjate, qué bonito. Y muy bien, sí, muy bien. ¿Cuántos años llevas ya trabajando? Pues yo ahora en julio haré 33 años Madre que terminé. mía, qué barbaridad. Sí, muchísimo tiempo. No te parece tanto, ¿no? Porque el tiempo pasa, pero uno no se ve que pase tanto. Y muy bien, pues desde el principio yo estaba en Antequera, en el hospital de Antequera, no he parado de O sea, has trabajar. estado también en el hospital antiguo. Y en el antiguo, claro, yo empecé en el Madre 90, mía. allí en el hospital antiguo, y muy bien, he estado en muchísimos servicios, en casi todas las unidades. Y bueno, Qué me bien. especialicé en pediatría, pero ahora mismo estoy en la consulta de trauma. Bueno, fíjate en qué Llevo un de año ahí, vuelta. Qué estoy en la bien, unidad de trauma. qué bien. Y yo donde he ido, la verdad que he estado muy a gusto, Qué bien. aprendiendo muchísimo. Es una profesión que Claro. tienes que estar en continuo reciclaje porque si no te quedas atrás. Efectivamente. Pero bueno, pues muy contenta y ir a trabajar en una cosa que te gusta y con la gente Claro. que tenemos en Antequera, que nos conocemos todos, pues la verdad que Qué bien. es un lujo, eso es un lujo, Qué la bien. verdad. Blay, en tu caso, ¿cómo empezaste en todo esto? ¿Y hace cuánto? Pues, hace ya, desde el 88, Bueno, algunas primaveras ya también. ¿Te gustaba a ti dedicarte a eso? sí, empecé por necesidades, claro. Claro. Yo trabajaba en la construcción, Ujú. se terminó el contrato y me metí en Una la salida bolsa y laboral. ya me llamaron, en el 88 hice la primera quincena de unas vacaciones, después ya en febrero del 89 y ya hasta hoy. Qué bien. Y contento de que la vida te haya llevado hasta allí. Sí, sí, sí. Sobre todo Yo- por los compañeros, ¿no? Compañero y mi mujer que también trabaja ahí. Ah, bueno. Empezó por ahí todo. Ah, sí, el amor te llevó. Sí, porque mi mujer no es de aquí tampoco. Mi Fíjate. mujer es de... ¿Lo puedo contar? Sí, no? por es de la supuesto. estación de Cártama Ajá. y yo soy de Campillo. Fíjate. Y claro, nuestras edades son muy mayores ya y claro, la niña que se va a Antequera, se viene a trabajar a Antequera, los padres en aquel tiempo. Y nos casamos y ya formamos la familia, y nos Fíjate. quedamos aquí y ya, de aquí no nos hemos movido. Qué bien. O sea, ¿y los dos trabajáis En el hospital. en el hospital de Antequera? Sí, sí, Bueno. mi señora me manda a mí. Eso. En la casa y Y en la en casa el y- hospital.
Bueno, eso es complicado, ¿eh? Pero ya vemos que Blas se lo toma muy bien. Sí, total. Bueno, Emilio, cuéntanos, porque además te Pues, escuchamos, ¿no? Que lo tuyo también era desde pequeñito. Sí, desde que tenía uso de razón, desde los 11, 12 años. Hay que Yo ver, siempre, qué sí, barbaridad. siempre lo he tenido muy claro, quería ser médico y además en concreto quería ser cirujano. Yo quería una especialidad quirúrgica y nada, y pues yo entré a la carrera en el 99, terminé en 2007, hice el MIR y de hecho me gustaba urología, una de las opciones que tenía y me dio plaza, Qué me bien. dio para poder cogerla en Málaga, yo quería Carlos Haya. Y me formé en Carlos Haya de 2007 a 2011, fue cuando hice yo el periodo de la residencia. Y ya de 2012, pues ya... Entonces no estaban aquí en Málaga los contratos muy allá, no coincidían muchas jubilaciones, no había sitio para quedarse en Málaga, entonces estuve dando varias vueltas. Estuve trabajando primero fue en Jaén, en el Hospital Alto Guadalquivir, recuerdos muy buenos. Después en Almería, en el Hospital de Poniente, en el Ejido. También recuerdos muy buenos, allí estuve 8 meses. Después estuve en el Hospital de la Línea Fíjate, de qué Cádiz. vuelta, Sí, sí, sí. Y allí he estado pues, 4 años y pico. También muy buenos recuerdos, allí todos los profesionales, el hospital muy familiar, todo muy bien. Y ya me vine para acá, para Antequera, ya salió la oportunidad de venirme para acá, y además yo quería venirme aquí. ¿Querías volver yo a quería volver, Antequera, lo no? tenía claro, quería volver a Antequera. Y nada, y muy contento. Ya la verdad que desde 2016, desde finales del 16 estoy aquí hasta ahora, pues va a hacer ya 8 años. Madre mía. Así Bueno, y que, presentaste sí. tu proyecto para ser Y jefe presenté de el proyecto servicio, ¿no? hace 5 años para ser Qué bien. jefe de sección de urología. Y nada, y desde entonces, de hace 5 años, pues lo soy y la verdad muy contento, Qué bien. muy bien, y mucha motivación, como digo, haciendo cosas nuevas y impulsando un poquito el servicio para adelante y la verdad que muy bien, muy contento. Bueno, llegamos ahora y estoy pensando yo, ¿no?, en estos 7 años que han pasado de premios patrocinio. Es cierto que siempre que hemos hablado las circunstancias han sido muy cambiantes. Este año estamos mucho más contentos, mucho más animados. He hecho entrevistas de premios patrocinio justo después de esa pandemia que nos ha marcado a todos. El COVID sigue ahí, yo siempre lo digo, ¿no? El COVID sigue ahí. Por suerte hoy ya lo tenemos más controlado, somos mucho más conscientes de todo lo que supone, pero no sé cómo habéis pasado vosotros esta etapa profesional y si eso os ha cambiado mucho, si ha podido ser un antes y un después de todos estos años que lleváis trabajando. ¿Cómo recordáis ahora todo eso? Yo no lo he llevado muy... Vamos a ver, yo no he tenido pacientes COVID directamente. Yo entonces trabajaba en hospital de día médico y entonces allí con los pacientes oncológicos pues teníamos muchísimo control. Pero qué Entonces, difícil, ¿eh? directamente no, sí es verdad que han llegado algunos pacientes y han venido con fiebre, tal, entonces le hemos hecho la prueba y efectivamente han sido, con lo cual, bueno, pero con miedo, yo tenía miedo, no sé. A lo desconocido, ¿no? Exacto, porque es que es una cosa tan inusual que tú no piensas lo nunca que vas imaginas, a claro. vivir una pandemia. Tú cuando estudias la gripe, la pandemia de la gripe, tú dices, No, Dios no va a mío, poder eso pasar, ¿no?, en pleno siglo XXI, es una cosa claro. que no te la imaginas. Y entonces era miedo a lo desconocido. No sabes qué va a pasar, no sabes si te va a poner mal, qué va a pasar. Yo cuando lo cogí, me acuerdo que yo decía, Dios mío, ¿saldré de esta? Es que lo piensas así, Fíjate, de verdad, claro. me pasa muy mal. Sí. Sobre todo cuando no teníamos vacuna todavía. Un antes y un después, pues sí, yo creo que han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, siempre en la salud le hemos dado muchísima importancia a la higiene, siempre, ¿no? Y ahora yo creo que más. La gente todavía. ya es más consciente de que hay que lavarse más las manos, Claro. de que hay que tener un poco de... Claro, de con los más vulnerables distancia, quizás todavía. Claro, entonces ahí yo creo que Han cambiado muchísimo. las relaciones quizás, Sí, ¿no? O sí. hemos valorado más la cercanía de las relaciones. ¿Cómo fue en Sí. tu caso, Emilio? Nosotros pasa igual que con Concha, no vivimos muy de cerca la pandemia, nuestra especialidad que es urología no está al pie de puerta como ocurre con, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay que reconocer el trabajo de los compañeros de urgencia, de la planta de medicina interna, que fueron momentos malísimos y momentos de desesperación porque
vamos, que los pacientes se iban Totalmente. un montón de pacientes todos los días, y eso, pues quieras que no, es una frustración, un sentimiento claro. muy importante. Entonces hay que reconocer primero el trabajo de ellos, y en segundo lugar, pues sí, que han cambiado muchas cosas en la atención sanitaria, el uso de las mascarillas se ha expandido, que antes no se utilizaba, el tema de cada vez hay más pacientes inmunodeprimidos, pues hay que protegerlos, lo que dice Concha, higiene de manos, etcétera. Y luego, con respecto a las listas de espera, también se notó en su día, porque Claro. se paralizaron todas las cirugías Claro. que no eran urgentes, emergentes u oncológicas, se paralizaron. Solamente operábamos oncológicos, es decir, pacientes con cánceres o cirugías urgentes. Entonces eso luego vino todo de golpe. Claro. Cuando terminó la pandemia vino todo de golpe, y ha sido un poco, pues eso, unos meses posteriores a la pandemia también lo hemos pasado Muy mal, ya duro. sobre todo a la Claro. hora de volver a la normalidad. Sobre todo porque la gente incluso no Porque acudía al médico ante exacto, cualquier no patología. acudía, venían todas las Claro. derivaciones de golpe, tanto de pacientes de primaria, como ya digo, patologías que había ya en Claro. lista de espera, ya de meses de espera, pues todo había que programarlo de golpe, a dar respuesta a toda esa demanda de la ciudadanía, y entonces pues todo eso también la dirección y la gerencia han tenido mucho que ver, y han respondido muy bien, la verdad. Yo, por lo menos en el hospital de Antequera, se ha respondido bien. Muy bien. Hay que reconocerlo. ¿Cómo recuerdas tú esos días, Blas? Complicado, ¿verdad? Y más siendo dos en casa del sector sanitario, ¿eh? Es complicado. Y lo pasamos los dos. Lo pasasteis los dos, fíjate. Nos Y pasamos el COVID los dos. Yo creo que lo pasé también porque fuimos de viaje a Bruselas antes de que entrara aquí. fíjate. Ah, que fue anterior incluso. Incluso antes, sí, porque teníamos un viaje programado, nos fuimos a Bruselas. Fíjate. Y, O sea, que no y allí me fue puse cuando muy- llegó todavía. Que va, Anda. que va. Aquí no había nada. Madre mía. Fíjate. Y en Bruselas lo pasé muy mal, porque allí tampoco había nada. Allí se veía la Claro, no se típica sabía. china y japonesa, que es sus mascarillitas. Mascarilla. Lo que se veía allí solo. Y todos decíamos, ¿esto Eso es, qué harán estos con la mascarilla? No, no, ¿Te ellos se acuerdas? previenen con Eso no va a ansiedad, llegar eso. nunca aquí. Eso no va a llegar, Exacto. eso Al no va a final. pasar, fíjate. Y allí Al en final. Bruselas lo pasé. Ay, perdón. Bueno. Lo pasé nada más que regular. José Carlos Ríos, que era mi médico, que no es que, ay, perdón, no tengo que haber dicho eso. Es que era mi médico, mi mujer lo llamó, José Carlos, ¿qué hago? Dice, por lo pronto búscate el número del consulado, porque te lo van a dejar ahí. Madre mía. Porque Bueno, fue qué cuando ya, papelón. eso fue el tercer día cuando ya cerraron Todo. aquí en Fíjate. España. La frontera. Dice, España estaba del todo. Digo, bueno, y si salimos y estaba bien. Y estaba bien, fíjate. Bueno, todo eso dio un vuelco. Yo creo que ahí reconocimos, como tú decías, Concha, lo importante que era la salud y lo importante que eran nuestros profesionales. Yo siempre que hablo con Belén, con la gerente del área, lo dice, ¿no? Recordemos hoy también lo importantes que sois, recordemos hoy también, bueno, que hay que tener un respeto, que hay que dar las gracias siempre por contar con ese hospital de Antequera, con esos servicios, con tenerlo ahí, y recordémoslo también, los que somos usuarios, ¿no? Que en aquellos momentos dábamos aplausos, pues que hoy también se recuerde ese respeto y evitemos episodios que a veces ocurren también y que hacen salir a las puertas del hospital para reclamar eso, ¿no? Un Sí. poquito de respeto y también paciencia, porque, bueno, es un trabajo muy vocacional, pero un trabajo también muy sacrificado, y lo decimos ya fuera de pandemia. Sí. Son horas de guardia, son momentos complicados, como tú dices, donde muchas veces pues se encuentran las soluciones más tarde, Momentos otras más temprano, y es complicado, ¿verdad? Complicado, momentos muy malos también, porque, hombre, tu satisfacción es que el paciente vaya bien, por supuesto, pero hay veces que es imposible, ¿no? Claro. Y lo pasas mal. Yo sí que quiero decir una cosa por lo de la pandemia, porque tú no sabes lo que yo recordaré siempre de la pandemia era llegar al vestuario Ujú. y ver a las compañeras llorando, Fíjate. de la UCI y de la urgencia, llorando, de lo mal que lo pasaba. Ya ves. Yo a mí eso es una cosa que yo decía, por Dios santo. Totalmente. Muy mal, yo lo digo, yo no he estado en primera línea, pero los compañeros que han estado en primera línea, yo creo que eso no se les va a olvidar en la vida. Nunca. Yo creo que eso ha dado un cambio, además, no ha abierto también puertas a la atención. Por ejemplo, yo siempre lo digo, ahora hay un WhatsApp donde te avisan, ¿no? De que si no Sí. vas a acudir a la cita, pues puedas avisar. Se ha cambiado también el modo de atender en muchos sentidos, la forma también. Valoramos mucho más la cercanía de nuestros médicos de familia, el que puedan llegar, el que nos conozcan, Sí. el que podamos estar con ellos. Y bueno, ha tenido sus cosas malas, pero también sus cosas buenas. Bueno. Decía en la
entrega de los premios, ¿no? Los hermanos Gómez, que hay muchos premios por delante, por suerte sois muchos, hay muchos profesionales que reconocer en este tiempo, pero yo no me quiero olvidar de Juan de Dios Estrada, auxiliar del Hospital de Antequera, al que también se le entregó un premio ese día, no ha podido acudir, desde aquí le mandamos un abrazo enorme, pero nosotros hablamos con él después de ese premio y esto fue lo que nos contó. Vamos a verlo. Pues la verdad que con mucho agradecimiento, con mucha alegría, y también, aunque ya estaba informado de hace una semana o algo así, me ha sido un poco inesperado también, porque claro, no en ningún momento pensaba en que esto me pudiera llegar a mí, la verdad. ¿Cómo se recibe esta noticia? Porque al final su trabajo es de vocación, hacéis una labor muy importante por cuidar a los demás, que se les reconozca. ¿Cómo se tomó esa noticia? La verdad que me lo tomé de luego con mucha, ya te digo, con mucha alegría, porque no me pensaba que me tocara a mí, porque es verdad que hay tantísimos profesionales, tanta buena gente trabajando aquí en el área norte sanitaria de Málaga, que nunca lo esperaba. Además, siempre me ha alegrado mucho cuando se lo han dado a compañeros, vaya, que me ha gustado mucho, pero de verdad que yo no me esperaba este reconocimiento. Pues le ha tocado a usted su reconocimiento. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí en nuestro hospital? Pues llevo ya 35 años, desde el antiguo hospital, sí, 35. ¿Y cómo es su día a día, su trabajo, para conocerlo un poquito más? Pues mira, hasta hace unos 30 años por ahí trabajaba en planta y claro, como auxiliar lo que hacía era eso, el cuidado del aseo de los enfermos, hacerle las camas, trabajaba en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica y allí pues claro, movilizar los enfermos, ayudarlos al aseo, ponerlos a caminar, y ahora ya en estos últimos 5 años que trabajo en el servicio de materno-infantil, pues a lo que me dedico es eso, también a cuidar de los niños, el aseo de los niños, llevárselo a los médicos para que los reconozcan y ya está, cuidar de las madres de los bebés, de los niños recién nacidos, de los que están enfermos. Bueno, pues le felicitamos también desde aquí a Juan de Dios Estrada por ese premio que ha recibido, unos premios que reconocen pues ese valor profesional, pero yo quiero destacar siempre el valor personal. Ellos cuando hablan unos minutitos después de recoger el premio siempre lo destacan el valor de los compañeros que les ayudan en su día a día, pero también el de la familia. Y es que qué importante es tener detrás una familia que os apoye en todo esto, siempre. ¿Os acordáis? Yo por eso quiero dejaros también para que les mandéis un mensajito hoy. Hombre, pues ya ves. La sin familia siempre emocionarte. está ahí. Concha, sin emocionarte. Y, hombre, a mí muchísimo, me han ayudado muchísimo, porque yo, bueno, pues desde muy jovencita tengo a mi niña, ¿no? Tengo un niño también, pero mi niña la tuve muy jovencita, estaba estudiando la carrera. Fíjate. Y bueno, mi madre ha estado ahí siempre, mi marido ha estado ahí siempre. Y bueno, para mí mis niños y mi marido y mi madre lo mejor del mundo, bien. ¿no? Qué suerte que, sí, que pues la hayas verdad podido que sí, mantener que tu profesión y tu vocación pues con sí, tu maternidad. Y ahí sí que es verdad que tengo que agradecerle a mi marido que estuvo ahí. Qué bien. Y termina. Y sí es verdad, ¿eh? Porque qué si complicado. no, Sí. yo lo pasé mal, tenía que dejar a la niña en casa, Claro. con mi marido, con mi madre. Yo irme a Ronda, estaba allí toda la semana y para mí fue duro, ¿eh? Totalmente. Fue duro, la verdad. Porque Ya yo me ves. dejé a la niña con un añito para terminar la Madre carrera. mía. Y si no llegase por mi marido y por mi madre, pues no habría podido hacerlo. No lo hubiera estado aquí, no Sí. hubiera recibido el Muy premio. Bueno, pues le importante, damos a ellos las gracias. Bueno, Blas, yo que te voy a preguntar si el amor os ha llevado hasta ahí. Tenéis que apoyaros mutuamente Claro, porque si no eso es inviable. Sí, la verdad que sí. Que sí, La ¿no? verdad Ya que ves. sí. Y compaginaros y supongo que es complicado en todo eso, Sí, ¿no? sí, sí. Ya tengo las niñas grandes, ya cada una Qué bien. van a su aire y a su aire, bola, claro. a su trabajo ya y ya. Ahora ya os toca disfrutar también un poquito a Eso, vosotros. a ver Bueno, ya y empezamos. Emilio, por sus Pues, padres, hombre, porque por recuerdo que supuesto. dijiste que jugabas de pequeño ya, Sí, ¿no? sí, A ponerte total. la bata. Total, desde que era chico, con los deberes me ponía la bata y las mascarillas y eso. O sea, que tu Y madre ya un tenía una show, hucha, sí, ¿no? mi Que madre decía, ya "Esta tenía". No, y no, sobre todo, pues ellos ya lo saben. Agradecerles, pues, todo el esfuerzo que han hecho, que además les ha costado mucho trabajo. Totalmente. Han tenido que trabajar muy duro para pagarnos los estudios, para colocarnos, lo que dije en el discurso, para colocarnos en el lugar donde estamos, tanto a mi hermano como a mí. Y ya no solo a nivel económico, sino ya también a nivel moral y a nivel de apoyo, porque en una carrera complicada, tanto mi hermano que es biólogo como yo, son carreras que son complicadas,
pues siempre te tienen que apoyar, siempre tienes momentos difíciles, momentos de agobio, de Claro. que a lo mejor apruebas o no apruebas, de qué tal, y siempre no, y hay que seguir para adelante y para adelante. Y ellos siempre están ahí, Qué importante. vamos, ellos en todo nos han apoyado y nosotros hemos respondido, la verdad. Qué bien. También, quieras que no, no, es verdad, Sí, nosotros hemos respondido, totalmente. es decir, que la verdad que... Bueno, pues qué ese bien, premio que también, agradecerle, mucha parte. porque yo estoy es aquí de gracias ellos. a ellos. Hombre, Efectivamente. por supuesto, por Bueno, supuesto. pues a todos esos familiares que hay detrás de estas personas con tanta vocación que requiere de ese esfuerzo extra, les damos también las gracias, esos premios también más por todo ello. Yo quiero escuchar un poquito a Rafael Gómez, el encargado de cerrar, además un año muy triste porque, bueno, faltaba Juan Carlos y entonces pues ellos a pesar de todo han querido seguir adelante con estos premios y esto es lo que decía. Este año para nosotros es un año muy especial, triste. Nos falta nuestro querido Juan Carlos, pero tenemos que decir que cuando él ha tenido que usar los servicios sanitarios de aquí, tanto el centro de salud, domicilio o hospital, el tratamiento recibido ha sido extraordinario. Y eso es muy de agradecer. Y es lo que siempre nuestra madre nos alababa y nos ponía en valor cuando tuvo que usarlo. Ella estará disfrutando de él en el cielo estos días. Termino nada más, como cada año, recordando que nuestra familia cree que una ciudad donde haya trabajo, tenga buena salud y sea segura, es una gran ciudad como le sucede a nuestra Antequera. Y eso nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando para que así sea. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo año. Bueno, pues palabras de Rafael Gómez, anunciando ya que el próximo año habrá también premio Patrocinio Gómez, ya lo saben, reconociendo esa labor que tranquilidad nos da a los familiares cuando alguien se pone enfermo cercano, eso que decía él, ¿no? Esa atención y ese saber que han estado hasta el último momento bien atendidos y cuidados. Bueno, pues yo no tengo más que agradeceros porque nos quedamos sin tiempo. Mil gracias por haber venido. Yo sé que este no es vuestra área, que es otra, que os cuesta mucho, en muchas ocasiones venir a hablar un ratito, pero yo espero que lo hayáis disfrutado, que sigáis disfrutando de vuestro trabajo como ahora, que os traiga buenos momentos como el vivido en estos premios. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Igualmente. Bueno, nosotros vamos a descansar unos minutitos. Continuamos aquí en Kilómetro Cero. Bueno, y vamos a hablar de un tema que además nos afecta a muchos cuando llega la primavera y especialmente con estas temperaturas y este calor que estamos teniendo. El aire de la semana pasada tampoco nos ayudaba nada a los alérgicos. Hemos querido traer de nuevo a dos profesionales del área sanitaria para hablar de este tema porque, bueno, la alergia no tiene edad y a veces los síntomas pueden aparecer y hay que saber cómo tratarlo y cómo controlarlo. En esta noche vamos a hablar de este tema, de la alergia, con Conchi Rodríguez. Ella es médico de familia del Centro de Salud de Antequera. Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Y también con Javier Cuesta, que es residente de médico de familia también del área sanitaria. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito qué es la alergia, que es cuando decimos tengo alergia. Bueno, pues María, la alergia en sí y de la que vamos a hablar hoy, porque la alergia es un concepto bastante amplio. Muy grande, ¿verdad? La alergia de la que vamos a hablar hoy aquí, pues nosotros la consideramos una alergia tipo hipersensibilidad inmediata, Vale. mediada por una inmunoglobulina E. Por así decirlo, es como una respuesta desproporcionada de nuestro organismo hacia algo externo que considera nocivo, que nosotros le vamos a llamar alérgeno. Vale. Es lo que llamamos la alergia primaveral, podemos decir, o algo que de pronto ingerimos o algo en la que hace una reacción inmediata, ¿no? Sí, una especie como de subtipo. Vale. Ya de todas maneras, ahora después profundizaremos y vemos que poco a poco la horquilla esta de primaveral se va modificando y lo Sí, estamos ¿no? viendo. Se va alargando en el, Se va en el viendo tiempo, en la ¿no? consulta y la verdad es que sí. Este tipo de reacciones lo que normalmente desencadena en el organismo pues son una serie de cadenas de circunstancias, vasodilataciones periféricas, contracciones de músculo liso,
aumento de demanda de células inflamatorias, y esto pues dependiendo de la zona donde afecte y de la gravedad con la que afecte, pues muchas veces pues produce una clínica u otra. Vale. Bueno, hemos dicho esos síntomas o esas enfermedades que pueden provocar son las que conocemos habitualmente, es decir, ojos irritados, mucosidad más abundante, estornudo, mucha gente incluso más cansancio de lo habitual. No sé si esos suelen ser los síntomas o las enfermedades por las que puede provocar. Exacto, sí, tenemos clínica a nivel local y luego también clínica a nivel sistémica, como bien dice, esta astenia, este cansancio que tanto nos demandan los pacientes en la consulta, ese probablemente sea también el último escalón de los problemas de los pacientes alérgicos. A nivel más puntual, pues bueno, podríamos empezar por una rinitis, como había dicho, inflamación de la mucosa de la rinofaringe, con esta mucosidad acuosa desagradable, este picor, estornudos. Luego podemos llevárnoslo también a la mucosa de la conjuntiva ocular, dando conjuntivitis. Luego el resto del árbol bronquial, provocando reacciones tipo asma, hiperactividad bronquial. Decir, ¿no? Quizá eso es la parte, porque bueno, cuando tienes los ojos, todo eso es molesto, pero quizás cuando se dan crisis asmáticas, ¿no? Ahí es donde más se tiene que intervenir, porque en este caso, y además yo padezco asma a través de la alergia desde pequeña, es quizás lo más preocupante o lo que más alarma, ¿no? Porque es la sensación de que no entra el aire. Sí, sí, totalmente. Hombre, es un estado un poco comprometido, subjetivo para el propio paciente y desagradable Ese sí para el que lo presenta requiere también. acudir a una urgencia o a un médico de familia, porque además, bueno, inmediato, ¿no? El aerosol y demás, ¿no? Que la gente no se asuste. En general, casi cualquier síntoma y clínica que pueda dar la alergia tiene muchísimos registros. Podemos banalizar una conjuntivitis, pero si el paciente viene y no puede abrir ni los ojos, Claro. pues hay que tratarlo igualmente, o sea que Bueno. todo tiene su ritmo. Bueno, ¿a cuánta gente afecta la alergia? Porque hemos dicho que, bueno, el abanico es muy grande, ¿no? Pero en este caso, las que estamos nosotros hablando, que esa de los efectos más inmediatos, ¿a cuánta gente puede afectar? Pues la verdad es que no hay una cifra concreta ni cerrada como para casi cualquier cosa, pero es verdad que estiman que en España hay más de 8 millones de españoles que sufren de alergia estacional, que son datos bastante importantes. Totalmente. Y Andalucía se lleva en torno a 2,5 millones, o sea que son cifras importantes. Porque no sé si Andalucía tiene mucho que ver con esto de que tenemos mucho olivo, en este caso lo mío es olivo, imagínate, yo tendría que irme a vivir a la playa, es que yo lo digo siempre, me tendrían que poner un piso en la Costa del Sol para estar un poquito mejor, pero no sé si tiene algo que ver en eso, ¿no? La cantidad de polen, la cantidad de campo, de plantas al final, ¿todo eso afecta quizás a las entidades productoras de alergia mayores? Sí, las causas, como hemos hablado antes, de este agente externo dañino que nuestro organismo considera que es invasor, nocivo para él y reacciona de manera tan desagradable y tan impactante, pues lo podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, como bien dice María, son el polen, eso es indispensable, y luego en el tercio sur también de la península, los ácaros, que muchas veces lo tenemos también un poco ahí, no le echamos cuenta, aquí es todo olivo, y no, realmente los ácaros también son importantes. Además, si hiciéramos una escala compaginando polen y ácaros, estarían en nivel de importancia muy similares. Podemos hacer un escrutinio de tipo de polen a nivel nacional. El primero a nivel nacional sería la gramínea, el segundo, como bien ha hablado, el olivo, que en nuestro área y en el resto de Málaga es el polen predominante. Sí. Luego tendríamos el plátano de sombra o platanero oriental y por último, de los más importantes, tendríamos el ciprés. Bueno, y supongo que todo este calor, estos cambios en el tiempo, lo has dicho tú, ¿no? Quizás la primavera ya no empieza, además yo recuerdo que siempre empezaba el tratamiento abril, ¿no? Para que cuando llegara mayo, este año, por ejemplo, lo he empezado en enero y febrero, es decir, el calor, la falta de lluvia, todo eso nos afecta. Exacto. Sí, probablemente sea de las causas más importantes de que haya ese aumento de demanda de pacientes con sintomatología alérgica. Claro. Básicamente hay varias causas de las que los expertos hablan, pero probablemente la más plausible sea esa, que hay un desdibujamiento de las estaciones. Claro. Con esta sequía,
con estas altas temperaturas, normalmente los episodios de floración de muchas plantas o se adelantan o se retrasan. Vamos, por ejemplo, en los datos de esta semana del detector de polen de la UMA, todavía no teníamos registros muy grandes de polen de gramínea. Los de olivo están mantenidos, que teniendo en cuenta que es un área predominante de olivo, pues es normal, y sin embargo tenemos valores altísimos de ciprés, cuando deberían haber caído al final de invierno. Es decir, normalmente estos valores se ven a final de diciembre, así. Claro. Perdón, entonces verlo a día de hoy, Fíjate, hace que el paciente se esté confundido. Ya no solo tiene clínica cuando le toca por el polen que le toca, sino que empieza a tener clínica por otro tipo de polen y en otro momento determinado. Empezamos a tener temporada alérgica, pues como hemos visto, poco a poco cada vez más alargada. Si empezamos en invierno con el ciprés, luego con el plátano de sombra a principio de primavera, a final de primavera, a principio de verano con la gramínea y el olivo. Tenemos una horquilla de padecimientos para el alérgico cada vez más grande. ¿Lo estáis notando en la demanda sanitaria? Lo que te iba a decir también es que eso nos confunde mucho a nosotros y confunde a los pacientes, porque el paciente que ha sido alérgico al olivo, pues en abril empieza su tratamiento. Sin embargo, con estas floraciones tan tempranas, esa gente confunde mucho los síntomas de catarros con los síntomas de alergia. Y también es importante con los pacientes asmáticos, los que se manifiestan más como asma. Entonces, el paciente asmático que utiliza el inhalador ahí de forma puntual, nos lo encontramos que ahora tiene que necesitarlo por mucho más frecuente y durante mucho más tiempo. Y nos confunde muchas veces sobre el tipo de eso de que antes era, soy alérgico, pero es que ahora el alérgico es un paciente asmático que necesita un tratamiento durante más tiempo. Y hacerlo bien. Me estás definiendo perfectamente, porque es que ya te digo que antes yo empezaba pegada a la primavera y ahora ya prácticamente en enero he empezado con la medicación. Hay que recordar, lo ha dicho Javier, que la alergia se pueden tratar, que en este caso no se trata de ir a la farmacia por una pastilla, porque ahí tenemos que llamar la atención. La automedicación en este caso pues quizá no es la alternativa mejor, porque hay muchos tipos de alergias, no sabemos cómo nos puede afectar y hay que tratarla, ¿no? Es importante saber cuándo hay que tratar la alergia, los fármacos que tenemos para tratarla y también contar, por supuesto, con hacerlo adecuadamente. Para eso no debemos automedicarnos. Aunque a los pacientes alérgicos saben ya que tienen que utilizar un antihistamínico, pero tampoco deben utilizar el antihistamínico de cualquier manera. Tenemos que recordar, los tratamientos van desde tratamientos sistémicos, o sea, pastillas que tomamos antihistamínicas, otros tratamientos son tópicos, los inhalados, los que tomamos tanto inhalados para el asma como los corticoides inhalados para la rinitis, pero tenemos que tener en cuenta que los antihistamínicos son pastillas que producen sueño. Efectivamente, o sea, no debemos utilizarlas por nuestra cuenta, porque un efecto secundario de los antihistamínicos es la somnolencia, con lo cual cualquier paciente que está conduciendo, que está en el coche o que pasa o que trabaja con máquinas peligrosas, no debe nunca utilizarlo de noche o a la hora de manipular estas máquinas peligrosas. Con lo cual siempre debe acudir al médico, por lo menos que se oriente, ¿vale? Cuándo tiene que empezar el tratamiento, cuándo hay que empezar con un tratamiento inhalado, cuándo hay que empezar con un tratamiento broncodilatador, ¿vale? Efectivamente. Porque teníamos los corticoides como un apoyo también al tratamiento, que hemos dicho ya que lo pueden utilizarse en la rinitis como inhalados, que se utilizan, y también se utilizan en el asma, ¿vale? Los corticoides asociados a los betabloqueantes, que son los broncodilatadores. Efectivamente, que no abren, para que todos lo entiendan, no abren y nos permiten que el aire vuelva a entrar. Exactamente, entonces ese tratamiento hay que hacerlo también correctamente. Hay que empezarlo cuando hay que empezarlo, cuando empiezan los síntomas, y hay que suspenderlo cuando terminan los síntomas. No usarlo demasiado ni demasiado poco, que luego van quedando problemas. Efectivamente, eso te iba a decir, que luego hay unas consecuencias, además, sobre todo en pacientes también que tengan otros tratamientos, como puede afectarle el inhalador, en fin, que todo eso, por eso siempre decimos que hay que acudir al centro de salud. Exactamente, la automedicación. Efectivamente, no la recomendamos nunca, pero en este caso aún menos, porque quizás no demos en la clave y cualquier pastilla no nos va a ayudar. Yo quería preguntaros por la edad, es decir, ¿puede un bebé o un niño ya manifestar alergia o eso tarda más? O incluso he tenido situaciones, amigos conocidos que me han dicho
dicho, oye, nunca he tenido alergia, me da la sensación de que este año, ¿no?, con 40 años y ahora me da alergia. ¿Eso puede pasar? Claro que sí puede pasar. Puede pasar por muchos factores, entre ellos por la cantidad de polen que tenemos, que nuestro organismo lo reconoce como algo externo, como algo dañino para nuestro organismo y produce las inmunoglobulinas que ya hemos dicho, con lo cual se manifiesta la alergia en cualquier edad. En los niños es muy frecuente, es frecuente que los niños lo padezcan en la infancia, que pase un tiempo silente, sin ninguna manifestación, y luego un poco de más mayores empiecen de nuevo con esa tos persistente, que puede ser perfectamente no tan estacional como es cuando es a los pólenes. Porque, por ejemplo, los ácaros los tenemos que no son estacionales y aparecen en cualquier momento. Así es. ¿Vale? Y qué o sea que sí que es verdad, hay que tener cuidado también los padres con los niños que son con dermatitis atópica, esos pacientes con dermatitis atópica o los niños que tienen ya un poco de hiperreactividad bronquial, que llamamos, porque no es un asma como tal. A lo largo de la adolescencia pueden otra vez empezar con síntomas, aunque hayan pasado unos años bien, ¿vale? Y eso también nos puede confundir muchas veces en pensar que es un tipo de asma o un tipo de asma alérgico, en fin, que hay que mirarlo. Pero sí puede aparecer, y igualmente con los adultos. Los adultos que nunca lo han tenido, y más ahora con las cantidades de pólenes que manejamos, es verdad que sí puede aparecer. Hay que ver, hablamos de la sequía, el calor, pero es que nos afecta a todo. Bueno, hoy queremos dar también una serie de recomendaciones, es decir, hablamos de la medicación, pero hay también una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar a controlar esa alergia cuando, como decimos, tiene unos niveles medios, ¿no? Otros necesitan ya de un tratamiento y demás, pero bueno, ¿qué recomendaciones podemos hacer para la gente que estos días esté con ese picor, que esté así notando todo ese cansancio, todos estos efectos que le hablen de una alergia? Bueno, como tal, una recomendación de tratamiento es, como bien ha dicho antes Conchi, a nivel general se pueden hacer algún tipo de cosillas, sobre todo pues evitar la exposición prolongada al tipo de alérgeno que tiene este paciente, sobre todo a la hora de hacer deporte o en el momento de más auge de su polen o del tipo de alérgeno que tenga, pues intentar evitarlo, combatir todo lo que pueda el polvo, lo que hemos hablado de la importancia de los ácaros y más en nuestra zona. Cosas con objetos grandes, tipo alfombra y demás, intentar evitarlos. Y si los tenemos, pues que sean de la manera más pulcra posible. Luego a nivel ya general, que no sea solo de tratamiento, lo que hemos visto, ya hemos visto la cantidad de gente que afecta a la alergia. Todos tenemos, si no, nosotros mismos tenemos a un hermano, a un familiar, a un amigo, a un vecino, y nos va a decir, a mí mi médico me puso esto, me puso este colirio, me puso esta pastilla, esto es lo que te tienes que tomar. No, ante la duda lo que hay que hacer, como bien hemos dicho, acudir al centro de salud, tu médico te va a ver, tu médico te va a hacer un diagnóstico diferencial, va a descartar otro tipo de entidades, como hemos hablado antes, puede haber una infección respiratoria que la hemos estado viendo en la consulta, la seguimos viendo hasta hace bien poco. La gripe mismamente ha alargado la temporada de este año muchísimo. Seguimos viendo COVID. Hay muchas cosas y gente que no ha sido nunca alérgica, pues puede llegar a confundirse. Efectivamente. Entonces lo idóneo es ir al centro de salud, que se diagnostique de verdad y que su médico le ponga un tratamiento individualizado, acorde a sus síntomas y a la gravedad del cuadro que tenga. Así es, también supongo evitar la exposición en esas horas, porque no sé por qué ocurre, pero en este caso, yo, en mi caso, estoy peor por la noche que durante el día. ¿Suele ocurrir? ¿O es que quizás durante todo el día...? No, pero suele ocurrir porque las mucosas se inflaman. Efectivamente. Se produce una pequeña reacción inflamatoria a nivel de las mucosas por el contacto, por la respiración, por la exposición durante el día y esa manifestación se hace más patente por la noche también, porque por la noche estás más relajada. Te duermes y es cuando tienes la mucosa de la nariz súper inflamada y no puedes respiras por la boca o empieza la tos que durante el día la has podido tener, pero que has estado hablando, moviéndote y no has sido tan consciente de que la tenías, ¿vale? Pero sí que es verdad que de noche se nota mucho, entonces es un momento que la clínica es evidente. Yo no sé si sería bueno en este caso, y ahora que hemos tenido las mascarillas durante el COVID, el utilizar la mascarilla. Yo, por ejemplo, cuando veo el ambiente más cargado, cuando voy a ir a una zona de campo, suelo utilizarla porque luego me siento mejor. Claro, se ha visto antes de la pandemia, utilizar una mascarilla era como, ¡oh, qué barbaridad!
algunas personas excepcionalmente la usaban, pero durante la pandemia hemos visto los beneficios de la mascarilla. La mascarilla, o sea, hay que evitar la exposición al polen. La exposición, ¿cómo la evitamos? Pues la conjuntivitis, evitando la exposición con unas gafas, y la mascarilla nos quita toda la inhalación de los alergenos, con lo cual es súper importante. Yo le hago esa recomendación porque ya te digo que incluso paso mejor las noches con esa crisis asmática, las paso mucho mejor cuando utilizo por la mañana la mascarilla, especialmente si sé que voy a sitios donde hay más concentración. Así que, bueno, esas son algunas de las recomendaciones. Lo primero, como les decimos, es acudir al centro de salud, a su médico habitual, y él será el que les dé todas las pautas con esta alergia, que además, como dice Javier, nos va a durar, ¿eh, Javier? Yo creo que nos metemos en el verano y seguimos con esta alergia. Lo cierto es que si lloviera, ¿verdad?, nos ayudaría muchísimo. Sí, dependiendo en el momento en el que llueva, claro. Porque, claro, el problema va a ser después. Las plantas, claro, tienen su orden. Pero por lo menos se limpia la atmósfera de vez en cuando. Eso no sí, tenemos una acumulación de pólenes que es una barbaridad. Totalmente, para que vean que este cambio que tenemos en el clima nos afecta a todo, y no solo, como le hablamos, en el agua, también en la agricultura, que le hace mucha falta. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a dar esas recomendaciones. Ya saben que cualquier cosa le colgaremos esta sección también en redes sociales para que puedan verla, y si no, en el centro de salud, que siempre tienen todas las respuestas. Bueno, Javier, Conchi, ha ido bien, ¿verdad? Venga, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias y buena semana. Venga, bueno, y nosotros vamos a continuar en Kilómetro Cero repasando muchas más cosas que tenemos por delante, y que ya lo saben, con Tierra de Maestros. Antequera ha sido centro de debate de la educación a nivel nacional. Nosotros estuvimos en esa jornada y vamos a hablarla ahora con el gerente de Tierra de Maestros. Tierra de Maestros patrocina esta sección. Bueno, abrimos ya esta sección a vueltas con la educación, porque además se lo contábamos en este programa, este 28 de abril han comenzado la primera edición de esas jornadas educativas Volando Bajito. Se han desarrollado en Antequera. El centro de debate es formar esa escuela del siglo XXI. Para ello, más de 200 participantes, si no me equivoco, era más o menos aproximadamente la participación, y para eso ya tenemos aquí al gerente de Tierra de Maestros, que nos va a contar cómo ha ido esa jornada. Buenas, Gabriel. Buenas. Bueno, todo un éxito, creo que 200 participantes rondaban al final, ¿no? Sí, algo más de 200 participantes, porque teníamos el aforo, pues, justo. digamos, justo, no podíamos meter justo. ni un alfiler más, había mucho más interés. En esa parte, pues también muy contento, porque además el aforo se cubrió súper rápido, con docentes mayoritariamente de Andalucía, pero incluso vinieron gente de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid. Qué bien. Bueno, que se dieron cita en Antequera, en este caso, como digo, con el objetivo de llevar a debate algo que vosotros desde Tierra de Maestros incentiváis, estudiáis y reforzáis, que es esa escuela del siglo XXI. ¿Cómo fue ese debate en general? Pues la verdad que muy contento, muy satisfecho con la repercusión que ha tenido, tanto en los medios como en los propios asistentes. Perdona, que a pesar de saber el cronograma que había, los ponentes que venían y eso, pues se quedaron, yo creo que la expectativa a lo mejor la tenían puesta bastante alta, pero la sensación, yo creo que la mayoría se fueron como volando un poco, flotando, porque se llevaron una serie de ideas, de conceptos, que muchos decían, bueno, pues esto ya a partir de la semana que viene tengo que empezar a aplicarlo. Y nosotros eso, sobre todo las sensaciones que nos llevamos tanto, no solo de los asistentes, sino también nos llevamos una retroalimentación muy potente de los ponentes, de los galardonados, porque incluso ellos mismos después estuvimos un poco charlando en petit comité para ver un poco la retroalimentación de ellos, y encantados. De hecho, todos al 100% se ofrecieron, si esto va para adelante, que además que tiene que ir para adelante, contar con nosotros, y en todo momento ya no solo contar con nosotros, sino sabiendo evidentemente, nosotros era la primera edición que teníamos, que otro año pues vamos a tirar con más tiempo, para tener más tiempos también lúdico, educativo, y las sensaciones muy buenas. Claro, esta ha sido la primera prueba, todo se ha desarrollado a lo largo de esa tarde, lo están viendo en el Hotel Antequera Gil, pero bueno, la idea es que sean más días. Ya hemos visto que hay un interés, que los profesores están dispuestos además a venir, a los expertos en educación, a venir a tratar
tratar todo ese tema, hay un interés por sentar una base en esta jornada y eso hace que sea necesario más días. En una tarde se intentó compactar todo, pero es complicado, ¿no? Evidentemente se nos quedó corto el repensar la educación y eso, nosotros también tenemos claro que para empezar con una tarde llevamos bien, pero eso, o sea, se ha visto y además que era la idea que la siguiente edición tenía que ser más tiempo, que la gente también disfrute de la ciudad, no solo que haga el alojamiento, sino que disfrute de distintos parámetros. Y bueno, ya pensando ya en la próxima. Bueno, vamos a repasar un poquito cuáles serían las conclusiones. Cuando todo esto acaba, es el momento también de hacer un balance de lo que se ha tratado. No sé, quizás de todo lo que teníais, porque además los ponentes tenían varias ramas. Digamos, ¿cuál es la que más ha sorprendido o la que más se ha incidido en la que había que trabajar? Pues realmente no sabría distinguir o diferenciar. Todas han sido iguales de interesantes, ¿verdad? Porque, o necesarias, además. Ahí va, yo creo que todas eran necesarias. Es verdad que luego, según qué perfil docente, pues o según en qué etapa, te puede interesar más una línea que otra, pero realmente consideramos que todas las líneas que habíamos abierto, tanto de espacio educativo, de neurociencia, como desde el punto de vista también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en el mundo educativo, al revés, pensamos que no hay una que destaque mucho más que otra, sino que todas son necesarias y que tenemos que repensarla, que crear más movimiento en torno a esto, incluso Educación 3.0, que es un medio especializado no solo a nivel nacional sino a nivel europeo en esta temática, pues también se ofreció incluso para otro año establecer mesas redondas desde Antequera. Entonces nosotros pues la verdad que encantados en todos los sentidos, muy contentos, muy satisfechos. Todo es mejorable, sabemos que somos muy críticos y todo es mejorable, pero bueno, las sensaciones para hacer la primera edición la verdad que muy positiva. Qué bien. Bueno, nosotros estuvimos, como ven, en esa jornada. Hablamos en este caso porque fueron llegando a lo largo de la tarde con Azahara Peralto. Ella es especialista en creatividad y talento. Si te parece, vamos a ver lo que le contaba nuestro compañero Antonio Jesús y luego lo comentamos. Esto es lo que nos comentaba Azahara. Y en estas jornadas educativas, volando bajito de Tierra de Maestros, nos encontramos con Azahara Peralto, especialista en creatividad y talento. Muy buenas, Azahara. Muy buenas, Antonio, encantada de estar aquí. Importante que se celebren, ¿verdad?, este tipo de actividades como organiza hoy Tierra de Maestros, en los que se le da un giro de tuerca, ¿no?, a la educación. Totalmente necesarias porque como la sociedad va evolucionando a este ritmo, o activamos la creatividad y el talento o nos quedamos atrás, así que son necesarias, desde luego. Todas las personas que hoy están participando en esta jornada, bueno, ¿qué les vas a poder aportar esta tarde? Bueno, en esta media horita lo que se va a intentar primero es que seamos conscientes de que todas las personas somos talentosas y por supuesto nuestro alumnado también, de que el talento se debe trabajar y que también todas las personas somos creativas. Entonces lo que vamos a intentar es poner sobre la mesa experiencia, técnica y confianza para que desarrollemos la creatividad en el aula. En este sentido, las nuevas tecnologías han aportado muchísimo, ¿verdad?, para dinamizar lo que es a la hora de educar, ¿no?, de que el alumno además se sienta atractivo, ¿no?, lo que es el ir a clase. Totalmente, las nuevas tecnologías, las herramientas, las TIC, las TAC o las TEP, que ya empoderan precisamente al alumnado, ayudan a despertar y a desarrollar nuestra creatividad, pero fíjate que a raíz de la inteligencia artificial, que está evolucionando este año tantísimo, a un ritmo vertiginoso, casi lo más interesante va a ser no solo aprender a desarrollar las herramientas, sino ser creativo a la hora de saber para qué quiero utilizar las herramientas. Nuestra capacidad crítica también se tiene que activar. En este sentido se trata de darle también ese pasito más adelante, ¿no?, al ambiente de la creatividad, que bueno, pues desarrollar un poco más la creatividad de los alumnos y también en este caso de los profesores, ¿no?, a la hora de crear las dinámicas. ¿Qué retos tenéis por delante todavía y qué faltaría todavía para seguir avanzando? Pues mira, dejando a un lado las variables que como docentes no podemos controlar, pues por ejemplo el ratio o no disponer de los recursos que quisiéramos, las que sí podemos trabajar, que son las más importantes, en primer lugar, lo has dicho muy bien, que creamos, que somos creativos y que desarrollemos nuestra creatividad, porque somos espejos para el alumnado. Y también que consigamos que el alumnado se motive y disfrute de los procesos creativos, porque cuando salimos de la escuela necesitamos ser creativos para triunfar en la vida. Pues muchísimas gracias, Azahara, por atendernos y que vaya muy bien esta jornada. Muchísimas gracias a ti, hasta pronto.
Fíjense, no hablamos de libro, ni siquiera ni de tablet, ni de pizarra, hablamos de creatividad, de talento, no solo en los profesores, sino también en los alumnos. De eso se habló mucho en esa tarde. Si te parece, Gabriel, vamos a hacer un parón muy rápido, vamos a seguir hablando y viendo todos los detalles de todo lo que nos dijo Azahara en esa tarde. Ahora volvemos. Pues seguimos hablando con Tierra de Maestros de esas jornadas volando bajito. Hemos escuchado hace nada, unos minutitos, a Azahara Peralto. Ella hablaba de la creatividad como una herramienta más en el aula. De hecho, estas jornadas han sido como pequeñas píldoras educativas que le llama Gabriel, y esa quizá sería una de ellas. Ella hablaba no solo de la creatividad y el talento de los niños, sino de cómo un profesor puede incentivar todo eso. Claro, además que una de las patas que digo yo que es fundamental hoy en día, es decir, hoy con todo en el ambiente en el que nos movemos, hoy en día, aparte, si tú quieres destacar en cualquier especialidad, en cualquier rama profesional, tienes que tener algo creativo que te diferencie. Efectivamente. Entonces, aparte, ya no es algo creativo que te diferencie, sino que es que los niños, por naturaleza, suelen ser creativos. Es decir, ya no solo que cortemos la creatividad, sino que lo que debemos hacer es desarrollar ese talento, esa creatividad, porque además cuando tú creas, es algo que en sí mismo te hace sentir bien, ¿vale? Sentir bien y no te das cuenta de la cantidad de horas que puedes echar cuando estás a gusto creando. Efectivamente. Que es importante, ¿vale? Eso lo decíamos también antes fuera de micro, ¿no? Al final son profesores que han estado toda la semana trabajando, que el viernes han encontrado ese hueco para venir a Antequera para hablar de su profesión, de cómo desarrollan su trabajo, y decíamos que muchos se habían ido motivados, ¿no? A veces, bueno, es cierto, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Ser profesor puede ser muchas veces muy agotador, trabajar también con niños, en todo eso va también la vocación, pero el saber desarrollar esa herramienta y ese papel fundamental que tienen los profesores, que lo decíamos, para crear una sociedad de futuro, que de eso estamos hablando. Se han ido motivados porque no han sido estas conferencias que podemos tener en la cabeza, de que ponen un PowerPoint, va pasando, explican, sino que han sido mucho más dinámicas. Sí, son conferencias mucho más interactivas, más dinámicas. De hecho, los docentes, bueno, los ponentes cuando vienen conocen perfectamente, le pasamos una hoja de ruta con el perfil de los asistentes y en todo momento se interactúa y se atiende un poco también a sus posibles necesidades. Y evidentemente es muy de agradecer. Yo se lo decía a los compañeros en la inauguración, que un viernes tarde, después de una semana laboral, y encima estando en puente, que hayan hecho el esfuerzo de venir. Incluso muchos compañeros han tenido que pedir el día a la mañana porque venían de Cádiz o venían de otras provincias, y casi les llegaba muy justo. Entonces es verdad que, no sé, a pesar de ser una tarde intensiva, no es una tarde pesada como tal, porque hay mucha interacción, hay mucha comunicación. Además que todos los ponentes que hemos traído en todo caso son expertos también comunicando. Entonces eso es importante, porque si no, yo soy el primero que a mí, cuando estoy escuchando a alguien una hora, o me ventilo, me oxigeno de alguna forma, o ya es que no puedo más, o me tengo que mover de la silla, y ahí es que mucho yo decía, Dios mío, si es que no se mueven prácticamente de la silla. Pero porque también era muy ameno, muy interactivo, había muchos momentos distintos dentro de las ponencias y conferencias. Bueno, pues quizá otra de las figuras que formaban parte de este cartel, la principal por lo que representa en el mundo de la educación, César Bona. Él tuvo ese hueco, quizás ha sido uno de los principales reclamos, porque, bueno, como le decimos, está muy reconocido en el sector, no solo a nivel nacional, sino también europeo, y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él minutos antes de esa conferencia. Si te parece, vamos a escucharlo y luego vemos lo que nos decía. Y nos encontramos con César Bona, uno de los ponentes hoy también en esta jornada volando bajito de Tierra de Maestros. Muy buenas tardes, César. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Bueno, el placer también nuestro de tenerle por aquí esta tarde, porque lo decíamos anteriormente, ¿no? Es también darle un giro de tuerca a nuestra educación, y es importante, ¿no?, que se vaya evolucionando también en este sentido. Sí, claro, de hecho, si queremos enseñarte tenemos que estar siempre aprendiendo, ¿no? Yo creo que es un reto, además es súper bonito ver cómo
ver cómo está el lugar, ¿no? Un viernes como hoy y con ganas de aprender. Eso siempre es precioso, ¿no? Viene además de desarrollar pues, diferentes estudios, ¿no? De la nueva forma educativa, también bueno, de esa neuroeducación, el apartado también de las nuevas tecnologías que se van incorporando y el dar un pasito más a nivel educativo. ¿Qué es lo que hoy va a poder compartir con todos los docentes que acompañan esta jornada? Bueno, primero decir que es un lujo estar aquí de oyente, ¿no? Y que tengo la suerte de viajar mucho y aprender mucho. Hoy fíjate si vamos a aprender de cosas, ¿no? Yo voy a hablar de cosas obvias. De hecho, voy a invitar a viajar a la infancia una vez más, a valorar lo que significa ser niño, ser niña, ¿no? Y hablar de las cosas, en realidad de cosas obvias, ¿no? Pero sobre todo quiero hacer énfasis en el hecho de que estamos en un nuevo contexto que empezó hace 3 años y que no podemos olvidar que venimos de esa pandemia en la cual necesitábamos muchas herramientas y tenemos que ver que a partir de ahora se están dando o no se están dando, ¿no? Yo creo que innovar es precisamente una de las acepciones de innovar es ir a la raíz, ¿no? Y a lo que nos hace humanos en el buen sentido de la palabra humano. Es importante, como bien indica, ponerse en el papel del alumno también por parte del profesor, volver a ser niños, ¿no? Para saber aquellas cosas que nos interesan y que pueden llamar y captar más, ¿no? La atención del alumno cuando se quiere enseñar una materia. A ver, de hecho es fundamental, no podemos pensar siempre que podemos motivarles desde nuestra mente, sino que queremos motivarles desde lo que ellos tienen dentro, ¿no? Y ahí es esencial escuchar. Y la empatía también es importantísimo, ¿no? Nos gustaría, de hecho a todos los que estamos aquí, seguro que les gustaría tener mucho más tiempo para escucharlos, para que nos contaran cosas y a partir de ahí construir. Nada, ya digo, son cosas muy obvias, pero no tenemos que olvidarlas. Para ello está jugando un papel fundamental las nuevas tecnologías. ¿Hasta cuánto llega de ser positivo en la implantación de las nuevas tecnologías a la hora de enseñar y de educar? A ver, es algo que ha venido para quedarse, no podemos verlo como un enemigo nunca. Yo creo que tenemos que verlo como un aliado y ahí está un reto enorme, ¿no? Y más ahora con todo esto de la inteligencia artificial, yo creo que sí que va a haber un cambio de paradigma necesario. Y ahí es donde, como te he dicho antes, es muy importante valorar aquello que nos hace humanos. Bueno, lo que ya hace años se llama soft skills, que vamos a llamarle como queramos, ¿no? Pero al final son todas esas habilidades, esas estrategias que nos invitan a conocernos más a nosotros mismos, a relacionarnos con los demás y al mundo donde vivimos. Importante es asistir, ¿verdad?, a este tipo de encuentros donde al final, César, también se evoluciona, ¿no? Al final el profesor tiene que estar siempre en constante estudio para seguir adaptando, ¿no? A la hora de mostrar una clase, bueno, pues ir aplicando, ¿no?, novedades, no quedarse anclado en el pasado, que puede llegar a ser un error, ¿no? Hombre, siempre, ya te digo, fíjate la gente que hay, es una maravilla, ¿no? Y vamos a aprender cosas de esto y de aquello que parecen diferentes pero se complementan. Y sobre todo, algo que se consigue con un evento como este es que la gente vea que no somos islas, ¿no? Que somos muchos que vamos hacia el mismo camino. ¿Qué retos tiene ahora el sector educativo a partir de ahora? Bueno, voy a ser redundante, pero te lo vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que somos seres humanos con todo lo que eso conlleva, el diálogo, el respeto, la salud mental, la salud física, la salud social también. Y yo creo que podemos ir por ahí, ¿no? El tema de la convivencia no lo podemos olvidar y tampoco podemos olvidar el respeto al lugar donde vivimos, que te he dicho, al planeta, ¿no? Estamos en un momento crítico y no podemos permanecer en la inacción desde la educación, también tenemos que dar un paso adelante. Son líneas educativas que hay que mantener, ¿no?, a la hora de desarrollar el programa educativo en clase. Sin duda, de hecho, darnos herramientas para relacionarnos con nosotros, con las personas que nos rodean y con el mundo en el que vivimos. Cada paso que demos que no esté hacia ahí, yo creo que va a ser un poco paso en falso, ¿no? Pues muchísimas gracias, César, por atendernos, que vaya muy bien esta jornada y que también la disfrute. Muchas gracias. Un placer, un placer. Bueno, fíjense, no me llama la atención porque en esa jornada de educación no se habló ni de matemáticas, ni de lengua, ni de esas asignaturas que siempre hemos tenido con esas notas finales, ¿no? Aquí se habla de que esas aulas tienen que transformar la sociedad del siglo XXI. Además, era el objetivo de Volando Bajito y César lo ha resumido perfectamente, ¿no? Relacionarnos con nosotros mismos, claro, con los demás y con el planeta. Sí, es fundamental, y más hoy en día con los objetivos del desarrollo sostenible, el cómo nos relacionamos con el planeta, cómo cuidarlo. Fijaros lo que tenemos ahora mismo encima con el tema de la climatología. Entonces, es fundamental eso, es decir, relacionarnos, saber relacionarnos, la empatía, escuchar, siempre que podamos escuchar, porque si no escuchamos no vamos a motivar tampoco al alumnado. Claro.
y son, además que son ponentes que lo transmiten también las ideas, las transmiten tan claras que yo creo que cualquier persona, sea no del ámbito educativo, se llevan las ideas muy claras. Vaya. Ha dicho otra cosa muy importante, las nuevas tecnologías. Muchas veces, el debate, ¿no?, de a qué edad damos pantalla, a qué no, cómo exponemos al niño a todas esas nuevas tecnologías que tenemos a la mano siempre, porque lo tenemos también los padres, las tenemos en la aula. Él ha dicho que no hay que verlo como un enemigo. No, eso por supuesto. Quizás el hándicap o la dificultad que tenemos es que ahora mismo no estamos educados, es decir, lo que lo tenemos que formar, necesitamos más formación, porque además como nos llegan por tantas vías, es decir, cómo entramos en la educación de esas nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías están ahí, fíjate, ChatGPT, todo lo que tenemos a nuestro alcance, algunas con cosas más positivas y otras con cosas menos positivas, pero es que las tenemos ahí y las tenemos que utilizar. La cuestión sería cómo nos formamos, qué línea formativa tenemos que tener para poder educar adecuadamente a un niño y una niña. Y sobre todo desde el punto de vista de ser consumidores críticos, que es lo complejo. Es decir, cómo con esa edad podemos ser consumidores críticos, dónde entrar o dónde no entrar. Es complejo. Es decir, evidentemente una herramienta que tenemos ahí y está en la sociedad, por lo tanto no podemos darle la espalda, porque darle la espalda va a hacer que no seamos consumidores críticos, pero como es tanta la avalancha, tantas las vías, y ahora también con la inteligencia artificial que nos llegan, que es que yo creo que eso, de hecho tenemos ahí Simo Educación, que es la feria de innovación educativa, que nosotros todos los años estamos presentes, además uno de los organizadores, que es Educación 3.0, que estuvo, y nos ha pedido incluso eso, que estemos ayudando en esa parte de reflexión, porque al tener tanta vía abierta, la espalda no la podemos dar, pero cómo le entramos sí es complejo. Sobre todo el tema de las redes a mí me preocupa mucho, cómo educar a un niño en el uso adecuado de las redes. Bueno, pues todos esos frentes que están abiertos, que solo han sido el inicio de esta jornada, lo decía César, ¿no? Qué necesario es esa evaluación o esa reflexión que se ha hecho también en estas jornadas, en las que además se han llevado muchas herramientas de cara a poder implantarlas ya en la aula en las que trabajan esos profesores que han acudido. Pero yo no quiero irme sin hablar de otro de los apartados, que esos galardones también que se han dado por primera vez, también con efecto de continuar en el tiempo a lo largo también de que se desarrollen esta jornada y bueno, se premió además muchos de estos factores, gente, incluso el centro también, Ciudad de Ascua, que se galardonó, que va en toda esta escuela del siglo XXI. ¿Cómo fueron esos galardones? Así es, pues la verdad que muy bien, porque queríamos ponerle escaparate. Creo que es importante reconocer, no solo reconocer el trabajo que están haciendo instituciones y compañeros, sino también darle visibilidad para que otros se animen a dar el paso. Pues nada, nosotros aprovechamos que estaba César Bona por toda la trayectoria educativa, por todo lo que ha hecho y está haciendo en torno a la educación, y le dimos un galardón, Camino a la Escuela, por su trayectoria. Luego, como modelo de escuela del siglo XXI, que encima lo tenemos en nuestra comarca, y le hicimos aquí un reportaje que además salió estupendo, que es el Ciudad de Ascua, tanto en espacios, en innovación, en todo lo que tiene que ver con las distintas vías de innovación. Por otro lado, también estuvo el programa Neuroeduca, porque dentro de la neuroeducación, la neurociencia es la rama, digamos, que más, cuestiones nos ofrecen para poder investigar y aplicar en el aula, con el programa Neuroeduca, que estuvo su coordinador Dani Molina. Después también tuvimos Educación 3.0 como uno de los medios, el medio fundamental ahora mismo de referencia, no solo nacional, sino europeo, incluso que organiza ferias internacionales como Simo. Y me falta uno, y en gestión educativa tuvimos también a Marco Antonio de la Osa, profesor también de la Universidad de Cuenca. Y yo también con lo que me quedo, que incluso no solo los ponentes, los galardonados, pues yo qué sé, creamos una atmósfera emocional, por decirlo de alguna forma, estamos tan a gusto y qué bien. No sé, se creó ahí una sinergia muy potente, que incluso Marco Antonio me decía lo mismo, mira, es que además el marco de Antequera, y César Bona incluso me lo decía, es que este marco de Antequera que tenéis aquí es ideal para este tipo de jornada. Digo, pues tenéis más que la palabra acogida. También somos conscientes que es muy complejo reunir toda esta gama de ponentes en un mismo día, pero bueno,
bueno, ya está. Si lo hemos conseguido la primera vez, no vamos a pensar que en la segunda no vamos a conseguir esto y un poquito más. Efectivamente, porque además serían más días, tenemos más oportunidades para que ellos también cuadren ese calendario, como les decimos, figuras de primer nivel a nivel educativo, que se ha reflejado también esa participación de todos los que estaban allí. Bueno, un encuentro motivador, un encuentro ilusionante para seguir trabajando en ese objetivo al final, que es el hacer esa escuela del siglo XXI para crear personas de futuro. Siempre lo decimos, eso es lo que hay detrás, más allá de todas esas materias, como les decíamos. Bueno, pues ya ha pasado, ¿eh, Gabriel? Sí. Qué barbaridad, después de todo el trabajo, después de quedarse en medio de una pandemia, ya han pasado estas primeras jornadas y yo creo que entonces lo que hay que hacer ya es empezar a trabajar en la siguiente. Sí, ya tenemos en mente, de hecho la primera la teníamos cerrada y ya estábamos con ideas para la segunda, pues esto, metemos la segunda. Y nada, habrá una segunda y si no pasa nada, pues seguiremos disfrutando. Qué bien. Ahora mismo estamos un poco de resaca emocional de la jornada, porque esto te pones en un pico que ahora te tienes que, por eso lo de volar bajito, tampoco podemos subirnos mucho. Y nada, nosotros encantados de poder ofrecer esto a los docentes, no solo a docentes, también hubo familiares, incluso gente de distintos AMPAs de la zona de Marbella y eso, que les encantó. Y bueno, todo lo que sea hacer repensar la educación y hacerlo encima desde nuestra casa, que es Antequera, pues nosotros encantados. Qué importante, ¿eh? Que haya AMPAs también, es también un colectivo al que hay que ir para las segundas, porque siempre lo decimos aquí, es solo una parte, ¿no? La del centro, la de la escuela, los padres siempre tienen que participar y estar también atentos a todo lo que ocurre en ese aula. Es fundamental que la comunidad educativa participe de una forma u otra, que se visibilice y que también sea consciente de todo lo que se mueve dentro del mundo educativo. Bueno, por cierto que estamos ya en la recta final para muchos opositores, ¿eh? Sí, ya estamos, los de secundaria están ya en la recta final y están ahí, que ya también los pobres con ganas de terminar. De terminar. Bueno, ya mismo están ahí también esas oposiciones, ya que también se prepara, ya lo saben, en Tierra de Maestros. Gabriel, muchísimas gracias, hasta la próxima. Pues a seguir trabajando, buena semana. A ustedes, igualmente. Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos ya en estos últimos minutos de programa a contarles la actividad en la agenda de cara a los próximos días, no solo también en Antequera, sino en la comarca. Nos vamos con la agenda. Bueno, pues la primera parada que les hacemos en la agenda de esta semana nos lleva hasta el Museo de la Ciudad. Allí ya pueden ver esa sala dedicada al escultor Martínez Labrador, que está ya expuesta en el Museo de la Ciudad de Antequera, una sala en la que irá recorriendo parte del trabajo de este escultor antequerano. Hasta allí nos vamos para conocerla un poquito más de manos del director del museo. Se planteó realizar una sala dedicada a este importantísimo escultor local antequerano, un escultor que ha hecho una aportación de lo más generoso, ha donado toda su obra a lo que es la Real Academia, y entre Ayuntamiento, Real Academia y autor se pactó la realización de este espacio donde estuviera presente de alguna forma lo que es la producción escultórica contemporánea en nuestra ciudad, muy importante por otra parte. La idea que tenemos de esta sala es una sala permanente, pero cada X tiempo, pues aproximadamente cada año, cada 18 meses, es proceder a la renovación de los contenidos, dado que la colección que en la actualidad poseemos de este autor es muy importante y podemos darle distintas visiones, distintos aspectos de la generosa producción que ha tenido a lo largo de toda su vida, no solamente de escultura, sino también con un aporte muy marcado de algunas obras pictóricas realizadas en carbón, lápiz o incluso algunos óleos que se disponen de este escultor. En la actualidad lo que vemos aquí es una parte de lo que fue su tesis doctoral,
que se iba dedicada a poetas y amigos y que representaban a una serie de personajes con los cuales él tuvo una especial vinculación desde muy joven. Su tesis doctoral fue una tesis práctica donde desarrolló la ejecución de todas estas piezas que hoy podemos contemplar. Tiene además una peculiaridad, y es que fueron modeladas con los modelos vivos delante, en unos tiempos récord de 2 días, 3 días, donde pilló la idea y sacó las piezas. Piezas geniales como el retrato de José Antonio Muñoz Rojas, ¿no? O los 2 retratos, los 2 bronces que hay de sus padres, ¿no? Que además son de una primera época. Hay una vuelta en el espacio. La aportación que hace a la Academia de Nobles Artes de piezas, pues ronda aproximadamente las 90 y tantas piezas escultóricas, más cientos de dibujos y de otro tipo de materiales de su producción. Eso da pie a ese juego. Evidentemente la colaboración entre una institución y otra está presente, es evidente, como no puede ser de otra manera, y es un material que no se podía reservar para un espacio a lo mejor no tan visitado como es la otra institución, pero sí tenía que tener un hueco aquí, así lo pensábamos, y así al final lo hemos conseguido, de que este escultor, un escultor vivo, un escultor con una larguísima trayectoria y con una producción de primer orden, esté aquí. Este escultor podía estar perfectamente en el Reina Sofía, por ejemplo, ¿no? O en un museo de ese tipo de características. Sin embargo, nos cabe a nosotros el enorme privilegio y honor de disponer de esta obra. Pues ya lo han escuchado, tenemos la suerte de tener esa sala de exposición de Martínez Labrador. Como les digo, parte de su obra ya expuesta irá cambiando a lo largo del tiempo para poder conocer toda esa colección que, como ha dicho el director, cedió a la Academia de Nobles Artes de Antequera. Muy recomendable esa exposición que ya pueden ver en el Museo de la Ciudad, y damos ya las buenas noches a nuestro compañero Antonio Jesús Palomo. Muy buenas noches, María. No habrá tenido tiempo de ver la exposición del museo porque es que ha estado todo el fin de semana de cruces. Así es, hemos estado, bueno, al menos visitando las del centro de Antequera. Hicimos nuestra particular ruta para compartirla aquí con todos los espectadores. Un certamen que, bueno, va ganando también, ¿no? Así es. En esa idea de, bueno, potenciar esta fiesta también en Antequera. Y bueno, ya veíamos este año como tanto la parroquia de Santiago como el barrio de San Juan montaba su barra, también para sacar fondos y beneficios. Y bueno, unas cruces que nos llevaba a recorrer diferentes barrios de la ciudad. Veíamos la cruz del barrio de San Miguel o, por ejemplo, también la Hermandad del Rocío. Hay que destacar, María, que dentro de las cruces organizadas, un año más el Ayuntamiento de Antequera ha montado su Cruz de Mayo en el patio del Ayuntamiento, una cruz en la que han colaborado, bueno, pues los usuarios de ADIPA para esta ocasión, y dentro de las cuales, dentro de la categoría de asociaciones religiosas, encontramos la que vemos ahora en pantalla del Grupo Joven del Consuelo, y el segundo premio iba para la de la parroquia de Santiago. Y dentro de asociaciones, pues el primer premio se lo llevaba el barrio de San Juan y el segundo premio para la asociación Corazones Solidarios, que se ha estrenado en esto también de montar su cruz en el Centro de Participación Activa. Bueno, pues intentaremos llevarnos también a esa cruz del Centro de Participación Activa, que la van a tener, creo, en esta semana. Ya saben que durante el fin de semana, en ese domingo festivo, pues estaba cerrado. Y bueno, repasará todo eso mi compañero, todas esas imágenes mañana en un nuevo programa de Hermanaco. Ya un hermanaco de gloria, Eso porque te iba a decir, ¿no? Ha cambiado completamente. Sí, ya como la primavera, ¿no? En este caso, bueno, pues vamos a tener también la ocasión de hablar con la Hermandad del Rosario mañana, porque van a celebrar este próximo fin de semana su fiesta de la Rosa, y nos vamos a ir también hasta Campillos, porque este fin de semana allí hay romería en honor a su patrón, a San Benito. O sea que hay muchas cosas que contar, porque el mes de mayo es un mes también de peregrinaciones, de romería, y en Antequera y toda la comarca se celebra
romería con muchas actividades. Así es, romerías que siempre van acompañadas también de las fiestas del pueblo, se lo contará todo en Hermanaca como cada miércoles a partir de las 9:30, pero les dejamos otro apunte y es que, bueno, Niña Pastori ha estrenado un nuevo trabajo, Camino, en esa gira que hará en 2023, que tendrá varios puntos por aquí, por la comunidad autónoma. Esta semana hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más sobre el trabajo de Niña Pastori. Creo que es un camino muy bonito y sobre todo, bueno, cuando ya cumples unos años de carrera, como son 27 años, que son un montón, y inevitablemente comparas, ¿no?, con otros artistas que arrancaron en ese momento y dices, mira qué afortunada, ¿no?, he sido que puedo seguir estando aquí, haciendo lo que me gusta, tener un público fiel. He conocido a gente extraordinaria, a los mejores músicos, he podido colaborar con los mejores y entonces sí que lo piensas y que por supuesto es un poco, ¿no?, un homenaje a mi propio camino, ¿no?, a lo que he vivido tanto personal como profesionalmente, ¿no?, que al final va unido y un artista se va mostrando o va mostrando lo que vive y lo que es, ¿no? Bueno, una carrera llena de éxitos que puede también verse en esa nueva gira que hará Camino 2023 y que va a parar el 1 de julio en Córdoba, en la Plaza de Toros de los Califas, el 22 de julio en Nerja, en ese auditorio Cueva de Nerja en el festival, y también en 101 Festival, también el 23 de septiembre en Málaga, en el auditorio municipal, todas esas fechas para disfrutar de esta gran artista. Así que te dejo esa idea para el verano, Antonio, y es que hoy nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Estamos... Así es, con mucha agenda y ya también pensando en el verano porque vamos a tener la oportunidad de disfrutar de grandes conciertos como los de Niña Pastori. La semana que viene nos da tiempo a repasarlos todos. Buena semana, Antonio, muchas gracias. Igualmente. Bueno, precisamente con la música de Niña Pastori yo les digo, hasta el próximo martes volveremos aquí en Kilómetro Cero. Buena semana también para todos ustedes y gracias por estar ahí.